Eh, quiero en esta ocasión hacerles pensar acerca del tribunal de Cristo, en vista, hermanos, de que es un tema tan importante para el pueblo del Señor, pero lamentablemente es un tema muy ignorado entre el cristianismo. En una ocasión recuerdo haber leído en un libro acerca de un hombre, una historia de un hombre que caminaba con dificultades atravesando un desierto abrasador. Cuando ya él se sentía de fallecer a causa de la sed, llegó donde había un pozo. Eh, el pozo tenía una bomba para sacar el agua. Cerca de la bomba estaba un recipiente pequeño lleno de agua. También cerca de la bomba estaba un letrero que decía: por favor, use el agua del recipiente para cebar la bomba. El pozo es profundo y conseguirá suficiente agua para usted y para llenar sus cantimploras. Por favor, deje lleno el recipiente para el próximo viajero. Aquí viene una pregunta. ¿Debería el hombre jugar a lo seguro y beberse el agua, o arriesgarla echándola a la bomba para ver si conseguía pues lo que necesitaba y si es posible para llevar? ¿Cree que debería él haberse arriesgado echando el agua a la bomba? Hermanos, el mismo problema tenemos nosotros en la actualidad. Nosotros no queremos correr el riesgo de la inversión. No estamos dispuestos a invertir. Creemos en las promesas de Dios, es un hecho. Creemos de que Él nos recompensará si nos arriesgamos a servirle, lo creemos, pero no nos disponemos a hacerlo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a invertir en la eternidad, pensando en el tribunal de Cristo, entonces nuestra vida es totalmente diferente y obvio, tiene que haber recompensa esperando por nosotros en el tribunal de Cristo. ¿O será que estamos viviendo como que si esta vida fuera todo realmente, lo único que importa? Creo que todos nosotros en más de alguna ocasión nos ha tocado viajar en autobús de las empresas. Cuando uno viene del lado o va de este lado y va hacia Tegucigalpa y va en alguna de las empresas, algunos de los buses paran en Teodolmo, otros van a parar en Ciguatepeque. Bueno, yo creo que los que han viajado ya saben a lo que me refiero. Si usted no quiere comprar nada, usted se queda en el autobús, pero de repente a usted le dan ganas de bajarse. Pero hay un problema. Cuando anda recortado de dinero, cuando no anda mucho dinero, usted se baja y allá nadie le cobran por ir a ver todo lo que hay en las vitrinas allí. Exactamente, hermanos, este es el punto. La entrada al cielo es totalmente gratuita. Por la gracia del Señor, nosotros somos salvos y vamos al cielo. Es un hecho. Pero si nosotros queremos, hermanos, disfrutar de los privilegios adicionales o de la recompensa o del galardón, como usted quiera llamarlo, hay que pagar el precio. Y el precio se paga aquí y se llama fidelidad en el servicio, en la obra del Señor. Y es ahí donde muchos de nosotros estamos un poco extraviados. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros decimos la salvación yo no la pierdo. Es verdad, la salvación no la perdemos. La pregunta es, ¿qué es lo que podemos perder entonces? Porque sí hay algo que podemos perder. De hecho, ese es el pensamiento para estudiar, hermanos. Lo que vamos a estudiar, para los que van a anotar, se llama lo que podemos perder. ¿Qué es lo que podemos perder? Sí hay cosas que podemos perder. Y estamos hablando de la recompensa. No vamos a hablar de la salvación. Repito, la salvación no se pierde. Es un hecho. La salvación es segura porque está en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Pero la recompensa, hermano, el galardón. Recuerde lo que le escribe o lo que dice el Señor a Juan, que escriba a una de las iglesias.
para que ninguno tome tu corona. Hermanos, el galardón lo podemos perder. Y eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, la entrada al cielo es gratis, pero algunos beneficios adicionales se basan en méritos. Y los méritos significan fidelidad en el servicio. En la parábola, que si el Señor lo permite, lo estaremos estudiando, en la parábola de los talentos, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Dónde descansa en sí el galardón? Pues allí en la fidelidad, hermano, en la fidelidad. La primera lección que vamos a desarrollar, en realidad, voy a explicarles cómo va a ser la forma que vamos a usar para estudiar en esta ocasión. Vamos a utilizar un texto en una de las cartas doctrinales a manera de introducción. Es posible que toda la sesión de hoy, toda la reunión de hoy, esté enfocada nada más en la introducción, y la lección en sí de lo que podemos perder lo veremos en la parábola de talentos, que si el Señor lo permite, en otra intervención estaríamos desarrollando en sí la lección. Entonces, posiblemente que hoy estaríamos considerando nada más lo que es el panorama de la lección. Vamos a comenzar a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 15. Ahí se nos habla del que sufre pérdida. Entonces, sí se sufre pérdidas. En la carta, textualmente así lo dice. El Señor lo dejó ilustrado en una parábola, en la parábola de los talentos. Pero esta vez vamos a enfocarnos en la carta primero para tener una idea completa de lo que queremos transmitirle. Comenzamos a leer entonces primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 1. Dice la palabra del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Verso 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahí usted lo ve en el texto, hermano. Está encima. El verso 14 lo dice. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra, dice el verso 15, de alguno se quemare, ahí está, él sufrirá pérdida. En este contexto de sufrir pérdida, pues tenemos que interpretar el pasaje. Antes de comenzar a dar algunos pensamientos, quiero enmarcar el contexto en el que Pablo le escribe a la iglesia en Corinto. Me atrevo a pensar que no ha habido una iglesia local más problemática que la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto tenía todos los problemas. Tenía problemas comenzando con divisiones. Bueno, usted lo lee en el texto. Vivían peleando.
Ese era el pan diario de ellos, en pleito, en divisiones. Estaba tan marcada la iglesia, tan dividida, que habían varios grupos. Yo voy a ilustrárselo un poco. Supongo que aquellos que tenían una facilidad de expresión, una elocuencia, decían, nosotros somos de Apolos. Es que Apolos era poderoso en palabra. Y entonces ellos que estaban en una esquina, los de Apolos, vénganse para este lado, no nos podemos juntar con nosotros. Luego aparecieron otros que quizás ellos no eran tan preparados en teoría o quizás en asuntos de ciencia, eran del vulgo, eran sin letras y dicen, nosotros somos de Cefas, pero también tenemos un carácter estable. Hagámonos para este lado nosotros. Aparecieron unos que eran celosos de la ley y dijeron, nosotros somos de Pablo. Eran celosos de la doctrina, nosotros somos de Pablo. Y se hacían a un lado. Y ahora Pablo les dice, bueno, pero hay un cuarto grupo, los que ni aquí ni allá, y dicen esto, nosotros somos los mejores, ustedes nada pelean, nosotros somos de Cristo. Y les dice Pablo, quién de los cuatro grupos es el mejor? Pues todos decían nosotros, y Pablo les dice ninguno. Es que no puede estar dividido el cuerpo de Cristo. Y este es el punto principal, hermano. Cuando la iglesia se desenfoca, cuando hay en la iglesia problemas como estos, observe lo que Pablo usa para que la iglesia entienda la voluntad de Dios y se enmarque dentro de la palabra. Usa el tribunal de Cristo. Eso es importantísimo, hermano. En el tiempo en el que estamos, ¿quién de nosotros no sabe que cada uno de nosotros de repente por allí ya comenzamos nosotros, yo me hago para acá o yo pienso como este o me hago aquí? Yo digo, hermanos, la clave va a estar en enfocar nuestra mirada en el tribunal de Cristo. Estamos en tiempos tan propensos para nosotros dividirnos y hacernos cada quien para un lado. El punto principal está en el tribunal de Cristo. Enfoquémonos allá. Dejémosle al Señor. Démosle a Él el lugar que le corresponde. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos. Porque quien está controlando y tiene el control de la iglesia es el dueño de ella. Es el Señor. En la iglesia en Corinto no solo tenía problemas de divisiones. La iglesia en Corinto tenía problemas con pecados no ocultos en sí. Es que ellos sabían muy bien el pecado que había. Es que toleraban el pecado. Tenía problemas también con abusos de la cena del Señor, con el uso del velo de la mujer. Tenían problemas con los dones espirituales. Tenían cantidad de problemas. Y ahí vemos al apóstol Pablo desde el inicio inyectándoles en la palabra necesaria. Y quizá la imagen más gráfica del tribunal de Cristo, de acuerdo al pasaje, es la doble figura que usa, o la doble metáfora que Pablo usa, que él le da a la iglesia en Corinto y que por ende nos da a nosotros también esa doble lección, viendo la iglesia primero tomada de la vida agrícola. Ellos conocían muy bien lo que era la agricultura, y en el verso 6 nos da a nosotros la misma idea de la agricultura. Dice en el verso 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿De qué sirve plantar? ¿De qué sirve regar si no hay crecimiento? Hermanos amados, la iglesia en Honduras y a nivel mundial nunca ha descansado en las manos de ningún siervo del Señor. Descansa en las manos del dueño de la obra. Y mientras nosotros tengamos en nuestra cabeza que por lo que yo hago o no hago o diga o deje de decir, entonces la iglesia o desaparece o crece. No, hermanos. No. Descansa en las manos del dueño de la iglesia. Usted lee el libro de Apocalipsis, los primeros 3 capítulos. En el capítulo 1 exactamente dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre, obviamente está hablando del Señor Jesús, en medio de los 7 candeleros de oro. Hermanos, él se pasea en medio de los 7 candeleros de oro, porque eso significa que él tiene el control de las iglesias locales
y de la iglesia universal. Él tiene el control. Él es el Señor de la iglesia y no comparte el señorío con nadie. Él es único, único. Y aquí en este contexto nos damos cuenta que lo que él está diciendo, lo que Pablo está diciendo, dice Pablo, yo planté, es verdad, yo fui, comencé el trabajo en Corinto, Apolo llegó a trabajar también, pero Apolo lo que hizo fue regar. Pero hombre, ni yo, ni lo que yo hice, ni lo que hizo Apolo hubiera servido sin la mano de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que apropiarnos también de la misma idea. Pero luego en el versículo 10 da una segunda comparación. Y ahora lo va a comparar con la arquitectura. Ya habló de la agricultura, ahora va a hablar de algo que tiene que ver con construcción. Dice así, verso 10, conforme a la gracia que Dios me da, así, que Dios me ha sido, de Dios me ha sido dada, perdón, yo como perito arquitecto, ahí está, puse el fundamento y otro edifique encima. Y observe, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Voy a ver si entendí bien el texto y si usted lo entiende igual. Pero cada uno mire cómo sobreedifica a su vecino. Cada uno mire cómo va sobreedificando el otro. No, hermano. No dice así el texto. Yo tengo que ver cómo sobreedifico yo. Un problema que comúnmente se da entre nosotros los creyentes es que estamos más empeñados en ver qué es lo que hace el otro o lo que no hace el otro. Estamos más enfocados en lo que dejó de hacer, lo que le correspondía hacer, y me desenfoco de lo que a mí me toca. A los romanos Pablo les dice en el capítulo 14, si usted le acompáñeme a leer el texto, Romanos capítulo 14, dice así, versículo 10 hasta el versículo 12. Romanos capítulo 14, verso 10 al verso 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Y ahí viene. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Verso 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De la asamblea, yo soy originario de la asamblea de un lugar que se llama El Llano. En la asamblea, hace un tiempo atrás, habíamos bastantes hermanos jóvenes y entonces había un grupo de coro muy grande. El director en una ocasión recuerdo que comenzó y dijo, yo sé que hay hermanos que tienen el deseo de cantar, decía él, buscando las palabras más suaves para no desanimar a nadie y no herir a nadie. Y decía él, yo sé que hay unos que tienen la buena intención, pero de repente por ahí su oído no es tan agudo como para percibir algunas notas y desentonan. Entonces, lo que vamos a hacer, decía él, es ir probando uno por uno. Llega el momento donde todos íbamos a dar la nota y aparte en un cuartito y cada quien cantaba y cantaba lo que le tocaba. En otras palabras, cada quien cantaba su propio canto. Hermanos, en el tribunal de Cristo igual. Allá usted no va a ir a cantar por otro, va a cantar por usted. Cuando usted esté delante del Señor, no le va a decir, pero está bien, vaya, yo lo acepto, pero usted se acuerda de los ancianos y le van a decir, tranquilo. Ahorita no es con ellos, con ustedes la cosa. Pero es que se acuerda de mi vecino. No, a él déjelo. Con usted vamos a arreglar primero. Hermanos, no vamos a ir a hablar en nombre de nadie más. Por esa razón, no nos podemos perder. Desde ya vivamos, ya metámonos a nuestra cabeza
desde ya, sirvamos al Señor, miremos nosotros por nosotros mismos cómo estamos sobreedificando, no como lo hace el otro. Es que si nos enfocamos en el otro, entonces nos desenfocamos de nosotros. Y esto es lo que la Escritura nos enseña. Cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Nos cuesta, ¿verdad, hermano? Porque siempre estamos pensando y siempre estamos viendo para allá y viendo para acá. Y vemos muchas veces a los demás como nuestros rivales, como nuestra competencia. Es impresionante que en el contexto del tribunal de Cristo, ninguno de ustedes es mi competencia. Pablo dice a los hermanos en Corinto más adelante en el capítulo 9, desde el verso 24, él habla en el contexto del tribunal, porque él les está diciendo, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Obviamente sí, en esa analogía, todos los competidores, ¿quién no sabe eso? Si usted le entiende al fútbol, usted sabe que en la Liga Nacional el campeón solo fue uno, no fueron dos, solo es uno. Y si usted le entiende al béisbol, también se da cuenta que el campeón será uno. Y si le entiende a otro deporte, si le gustan las pruebas atléticas de los Juegos Olímpicos, usted sabe que medalla de oro se la lleva uno. ¿Quién no lo sabe? Y eso es lo que le dice a los de Corinto. Ustedes bien lo saben. Luego dice, a nosotros, corred de tal manera que lo obtengáis. Y luego agrega, dice, ellos a la verdad luchan, pelean, corren para adquirir, obtener una corona corruptible. Nosotros una incorruptible. Y luego agrega, y dice él, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo, observe, mi cuerpo, no golpea el de otro. Hermanos, nos hemos confundido. Es que no es la lucha, la competencia no es con otros, es conmigo mismo. Entonces, en el tribunal de Cristo, bendito sea el Señor, hermanos, hay palabras de aliento para nosotros. Todos tenemos la potencialidad de ser triunfadores en el tribunal de Cristo, porque ninguno compite con otro. Ningún siervo compite con otro, compite consigo mismo. Y eso es lo maravilloso. Entonces, cada uno mire cómo sobreedifica, no cómo lo hace el otro. Vele por usted. Tenga cuidado de usted mismo. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá en el capítulo 3 de esta carta. En esta metáfora, en esta analogía que va a hacer ahora, en ella describe un edificio con unos cimientos sólidos, capaz de sostener el peso de las paredes y el techo. El edificio que ustedes tienen, hombres, impresionante. Pero yo le aseguro que usted no estaría muy confiado si usted supiera que no tiene cimientos, que el edificio no tiene cimientos. Yo le aseguro que usted no estaría tan tranquilo en la reunión. Pero usted sabe que hay buenos cimientos, que se ha hecho un buen trabajo, y entonces ahí está toda la estructura. Hermanos, los cimientos, dice Pablo, observe, él habla del trabajo que ellos han hecho. Dice en el versículo 10, yo, dice él, como perito arquitecto, puse, ¿qué cosa? El fundamento. Y agrega, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y ojo a esto, hermano. Verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es ese fundamento? Jesucristo. No se puede poner otro fundamento. Entonces, los materiales con los que vamos construyendo en el edificio son de suma importancia, pero ¿qué clase de materiales se usan o estamos usando en la edificación?
en esta construcción. ¿Qué clases de materiales? Recuerdo en Facebook, miré una reflexión, me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Un rey tenía un amigo que era constructor. Obviamente era alguien no de grandes recursos, era de escasos recursos, y su amigo el rey quiso ayudarlo. El rey lo llamó y le dijo que quería construir una casa para él, para el rey, y le llevó al lugar donde tenía que construir. Le dio una recomendación y le dijo a su amigo que construyera allí y que él quería lo mejor, que no reparara en los costos, que quería el material de la mejor calidad. Obviamente, el constructor, su amigo, no estaba tan interesado en eso. Entonces, todo le puso el material de calidad muy baja. Cuando ya terminó en la casa, entonces le dijo a su amigo el rey que ya estaba el trabajo. Su amigo llegó, vio la casa, el rey, y agarró las llaves de la casa y le dijo al amigo constructor, ten, esta casa yo te la doy. Ahora, ¿qué problema para él? El constructor se lamentaba no haberlo hecho de la mejor manera y haber hecho la construcción con el mejor material. Hermanos, lo mismo nos va a pasar en el tribunal de Cristo. Si nosotros no construimos con material de calidad en el tribunal de Cristo, saldrá entonces a relucir que construimos mal. Hay versículos que nos marcan a nosotros aquí en el texto, que son versículos cruciales, versículo 12 al 15, porque aquí habla del fuego de la prueba. La prueba a la que serán sometidos los materiales es el fuego. Entonces, ¿cómo se sabrá que lo que construimos sobre el cimiento, sobre el fundamento, es material perdurable? Cuando se incendie el edificio, cuando se ponga a prueba, solo allí se sabrá entonces de qué construimos. Y entonces, hermanos, algunos constructores sufriremos pérdidas y eso no es nada agradable. Entonces dice el verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare, ahí están los materiales, oro, plata, piedras preciosas. Y agrega más, dice, madera, heno, hojarasca. Quiero hacer la diferencia aquí. Si usted nota, ahí solo hay una lista. Ahí solo hay una lista. Solo va utilizando una coma para separar cada uno de los materiales. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Si nosotros lo redactáramos, obviamente la palabra del Señor es perfecta. Creo que nosotros lo hubiésemos redactado así. Oro, plata y piedras preciosas. Y ahora vamos con otro tipo de material. Madera, heno y hojarasca, haciendo separación entre estos materiales. El Señor no hace separación. ¿Sabe por qué? Porque la separación no se ve aquí. La separación saldrá ya en el tribunal de Cristo. Y si usted nota, los tres materiales finales, hermanos, los tres materiales finales hacen volumen, hacen gran bulto, como decimos nosotros. Pero no más que bulto, solo eso es. Solo eso es. Voy a tratar de ilustrarles algo. ¿Se ha fijado en esos carritos que llevan botellas plásticas, que recogen botellas plásticas, le ponen unos costales enormes a los carritos en las pailas y no solo uno, le ponen varios? Y usted mira, a duras penas se mira aquella cajita de fósforo en medio de aquel gran bulto. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, hermanos, lamentablemente así vamos algunos para el tribunal de Cristo. Gran volumen y aparentemente llevamos mucho. Cuando sea puesto a prueba en el tribunal de Cristo, no quedará nada. Y entonces el constructor sufrirá pérdida.
Verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Cuándo? Obviamente aquel día, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El juicio del fuego. Imagínese por un momento, lleve a su cabeza esta idea que le voy a transmitir. Imagínese por un momento que todas nuestras obras queden convertidas en metales preciosos. Todo lo que llevamos sale allí, hermano, solo metal precioso. Bendito sea el Señor. O también está la otra posibilidad, que quede reducido a nada. Entonces, ¿qué pasaría? Hermanos, mientras más carnalidad y egoísmo se encuentre en nosotros, más madera, heno y hojarasca estamos llevando. Y menos oro, plata y piedras preciosas. La pregunta es, ¿qué quedará cuando la llama se apague? Cuando pase el fuego, ¿qué quedará? ¿Metales preciosos o nada? Los metales preciosos son de carácter eterno, perdurable. Madera, heno, hojarasca son de carácter temporal. Entonces, este pasaje nos ayuda a entender lo riguroso del juicio en el tribunal de Cristo. Hay tres frases descriptivas que nos ayudan a entender mejor cuán completo será este juicio. Verso 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Y en la parte final del texto lo dice, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Hermano, ¿sabe por qué? Es que miraremos mientras el Señor Jesús lleva a cabo la manifestación o el análisis, el juicio de nuestras obras. Será delante de nosotros. Qué vergüenza cuando no nos quede nada. Entonces, hermanos, no es cuánto hacemos por Cristo, sino cómo lo hacemos. No es cuánto, sino cómo lo hacemos. Lo que dice el texto aquí es que mucho de lo que hacemos, si lo hacemos en la manera errónea y por las razones incorrectas, carece totalmente de valor ante los ojos del Señor. Muchas cosas de las que hacemos, si las hacemos en la manera errónea y por las razones incorrectas, carecen de valor delante del Señor. El verso 15 dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Voy a explicar esta expresión porque algunos la tienden a interpretar mal. Algunos creen que en el tribunal de Cristo, cuando no aparezca nada y será salvo así como por fuego, algunos creen que es que el Señor los va a mandar a calentar unos cuantos meses al infierno para que sepan lo difícil que es. No, hermano. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, tenía un profesor en público y decía, fulano, tanto por ciento, y todos celebraban que había pasado al siguiente año. Pero de repente alguno sacaba 60, que ese era el promedio con el que se pasaba, lo más bajo. Entonces, decía él, de panzazo. Esa era la expresión que él usaba. 60, de panzazo pasó este. Hermanos, esa es la idea que tenemos nosotros acá. Algunos de nosotros seremos salvos como por fuego. La idea es de panzazo.
a duras penas es salvo. Pero el himno 410 le agrega la parte que queremos nosotros transmitirle. Él lo hace en pregunta, pero nosotros lo afirmaríamos. Si pasamos de panzazo es que vamos sin ningún fruto. No llevamos nada que ofrecerle al Señor allá. Solo llevamos madera, heno y hojarasca. Eso es todo. Pero eso el Señor no lo recibe. Entonces, hermanos, preocupémonos por construir con materiales perdurables que en realidad sí cuentan. Todos nosotros luchamos con el concepto de las consecuencias negativas que podemos sufrir ante el tribunal de Cristo. Es verdad. Muchos cristianos o muchos hermanos piensan que el Señor nunca nos va a reprender ante su tribunal ni jamás nos avergonzaría. Ojo, hermano. Ojo. Porque lo que nos dice la palabra es totalmente diferente. Es posible que pasemos una vergüenza muy profunda. Y eso es lo que veríamos si el Señor lo permite en otra intervención. En la parábola de los talentos, la vergüenza que pasa el siervo negligente. Debido a que nosotros ya no estamos bajo condenación, decimos nosotros que ya nos sentimos seguros de que cualquier pérdida que suframos en el tribunal no puede ser muy seria. Es verdad, no puedo perder la salvación. Pero hermanos, una gran vergüenza. Entonces, tratemos, hermanos, de motivarnos, seguir sirviendo al Señor de la mejor manera. Es que si tan solo nosotros pudiéramos entrevistar a alguien que ya ha experimentado ese momento del tribunal de Cristo, entonces creo que tendríamos una perspectiva diferente. Es verdad, no vamos a entrevistar a alguien, pero sí podemos ver a alguien que ya pasó por allí y nos tiene que decir algo a nosotros. Y el Señor lo dejó ilustrado en una parábola. El siervo malo y negligente. Él nos va a dar esa lección. Si el Señor lo permite, en la próxima ocasión estaríamos estudiando la parábola de los talentos, viendo lo que podemos perder. Que el Señor nos bendiga.